Y seguimos con nuestros análisis en Directo América con Mar Romero Sala. Mar, vamos a hablar de algo que todavía no hemos superado. Salimos de una pandemia, ya 2 años en confinamiento, todo lo que nos ha traído en nuestra salud mental, para ahora caer en una guerra. Le pregunto cómo afecta entonces la guerra, el conflicto en la vida de quienes sufren múltiples maneras. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la salud mental. Sí, empezamos hablando de la salud mental, primero de las personas que están sufriendo este conflicto, que son sobre todo los ucranianos. Empezar diciendo que también es una diferencia, ya que tan temprano en un conflicto estemos hablando de esto, suele ser un poco más difícil o no suele ser una prioridad, al menos en estos contextos. Pero empecemos también diciendo una cosa que está clara, y es que las guerras son máquinas de crear trastornos de salud mental. Es indiscutible. Las cifras más recientes que existen, recopiladas por la Organización Mundial de la Salud en 2019, dicen que al menos el 22% de la población que vive en zonas de conflicto tienen algún trastorno de salud mental. Eso es aproximadamente 1 de cada 5 personas. Es mucha gente. El principal factor identificado es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de qué pasará con la propia vida cuando se está en el frente, pero también la incertidumbre de las personas que están migrando, de los refugiados, la incertidumbre de la pobreza que conlleva un conflicto armado. En estos datos estamos contando depresión, ansiedad, estrés postraumático, bipolaridad y esquizofrenia. Estos son los 5 trastornos que se cuentan, y además es importante destacar que antes se creía que era 1 de cada 14 personas en zonas de conflicto que sufrían esto. En 2019 se vio que la cifra era mucho más alta. Hay un video también circulando en todas las redes sociales de un niño cruzando la frontera de Ucrania, creo que es a Polonia, y la verdad que es desgarrador. Imagínese, ese niño cuando crezca todo ese trauma, pues jamás se le va a olvidar, porque además el niño está llorando desconsoladamente, pues por supuesto, sabremos. Ahora hablaremos de eso. ¿Qué habrá pasado con su familia, Mari? ¿Cómo se comparan entonces estas cifras respecto a la población en general? Pues es importante tenerlo en cuenta porque en todos lados hay trastornos de salud mental. Entonces, para hacernos una idea de esta magnitud, tenemos que compararlo con cómo es la media global, ¿no? Hay un ejemplo, por ejemplo, con la depresión diagnosticada por rangos de edad. En este gráfico ven en azul, por ejemplo, el número de años de incapacidad vividos por culpa de la depresión por cada 1000 personas en zonas de conflicto, y en rojo es la media global. Vemos que es sistemáticamente más alto en todos los rangos de edad, excepto en los primeros años de vida. Hay que tener en cuenta 2 cosas. 1, que las enfermedades mentales suelen todavía estar infradiagnosticadas, y 2, que no hace falta tener un diagnóstico de enfermedad de salud mental para tener una afectación a esta salud mental. Es como, por ejemplo, con la alimentación. Uno puede estar mal alimentado, eso puede derivar en enfermedades, pero eso no quiere decir que ya no sea un problema de base, ¿no? Entonces, importante también hablar de, por ejemplo, síndromes como el de estrés psicológico agudo, que son sentimientos negativos que pueden abrumar a las personas y pueden dificultar el funcionamiento diario, pero que no son una enfermedad como tal. Estas cifras por ahora son de enfermedades con diagnóstico. A largo plazo, Mar, ¿cómo afecta todo esto a la población? Pues muchas veces pensamos en las guerras como en términos de muertes, de heridas, de las casas que se destruyen, de los puentes que caen, ¿no? De todo eso que desaparece. Pero ¿qué pasa al final con los que sobreviven, con los que se quedan, ¿no? Con lo que sí permanece? 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, todavía vemos que hay porcentajes significativos de supervivientes, este estudio que estamos citando aquí, que tienen todavía estrés postraumático, una enfermedad que es totalmente tratable, ¿no? En Afganistán, por ejemplo, un país que ha vivido años y años de circunstancias traumáticas, la mitad de la población tiene este estrés psicológico agudo que estábamos hablando. Cada situación es diferente, cada país tiene circunstancias diferentes, pero es importante ponerse desde ya manos a la obra con el conflicto en Ucrania. Mar, ahora sí vamos a hablar de lo que yo le estaba ya adelantando, todavía pensando a largo plazo, cómo impacta toda esta situación en los niños y las niñas. Es precisamente lo que estabas diciendo tú, ¿no? La mayoría, además de estos niños y niñas que estamos viendo ahora, se están convirtiendo en refugiados y en migrantes, y son las futuras generaciones que son vitales para la reconstrucción y para lo que venga después de esto, sea lo que sea y llegue cuando llegue. En general, la población menor de edad tiene menos herramientas para lidiar con esta incertidumbre de la guerra. También tiene menos herramientas para comprender lo que está sucediendo, aunque eso a veces es alimentado por los propios adultos, que en un intento de protegerles pueden llegar a esconder lo que está sucediendo o maquillarlo de alguna manera, y eso contribuye a esa incertidumbre en los menores de edad. Hay un factor muy importante, un estudio hecho por la Universidad de Columbia en 2018 en campamentos de refugiados, que concluía además que la existencia de depresión en un adulto llegaba a triplicar el riesgo de ansiedad en los adolescentes que tuvieran a su cargo. Entonces, vemos que esto de la salud mental
mental al final es una cosa conjunta de toda la sociedad, de todas las familias. Es vital ofrecer atención a todos estos. Y también todo esto llega, como también lo estaba diciendo, después de la pandemia de COVID-19, que tanto nos ha afectado, Mar. Es que parece que nosotros como humanidad no aprendemos de todas las desgracias que nos pasan. No, y nos afecta tanto a las personas que lo están viviendo, ¿no? En Ucrania, Rusia, los países que acogen a refugiados, todos han atravesado la pandemia, como los espectadores, periodistas que estamos hablando todo el día de estas cosas. Exacto. Pero yo creo que sí hay algo que hemos aprendido, al menos a raíz de la pandemia, alguna parte positiva, y es que pues, todo lo que estamos hablando de la salud mental en este momento, ¿no? Al final, uno de los problemas alrededor de estos trastornos o de este malestar es el estigma que existe, y yo creo que es un estigma que se ha resquebrajado con 2 años en los que todos nos hemos visto afectados por la pandemia. Un ejemplo es pues, este segmento que estamos haciendo en este mismo momento, ¿no? En contextos de conflicto podemos pensar que la supervivencia, que el último minuto, que los avances de las tropas son lo más importante, pero es importante hablar a largo plazo. La salud mental nos habla a largo plazo de garantizar la vida y de asegurar un futuro donde la gente vaya a ser capaz de reconstruir vínculos y de reconstruir vidas. Y ojalá que todo eso pase en la realidad y no se quede sobre todo en el papel. Gracias, Mar, como siempre, por los análisis que usted ha hecho desde que inició este conflicto en Ucrania. Pasamos a hablar ahora con nuestra segunda